El campesino que encontró un bebé llorando a medianoche. Miren, yo les voy a contar algo que pasó de verdad. No es un cuento para asustar. Es algo que le sucedió a mi abuelo Tobías, un campesino bueno, trabajador, de esos que se levantan antes que el gallo y no vuelven a la casa hasta que las estrellas ya están bien prendidas. Vivía en una vereda llamada Aguacatal, allá por las laderas del Carchi, en Ecuador, donde los caminos son de barro rojo y las noches son tan negras que uno no ve ni sus propias manos. Mi abuelo Tobías no era hombre de inventar historias. De hecho, era de los que se burlaban cuando alguien contaba espantos en la tiendita. Decía que esas eran cosas de mujeres asustadas y de borrachines que ven doble. Pero lo que le pasó a él una noche de marzo, eso nunca más lo volvió a negar. Y lo que es más raro todavía, nunca lo contó completo. Siempre que llegaba a cierta parte se le cortaba la voz, bajaba los ojos y decía: «Dejémoslo así, mijito, que algunas cosas no se terminan de contar. Yo lo que sé, lo sé porque su comadre doña Rutina, que vivía a media hora del rancho, lo vio llegar esa madrugada con la camisa rasgada y los pies tan pelados que dejaba sangre en el corredor. Ella me lo contó antes de morirse, todita la historia». Esto fue por los años en que todavía se sembraba a puro brazo, sin tractores ni nada de eso. Mi abuelo tenía sus maicitos, sus frijolitos, 2 vaquitas flacas y un mulo viejo al que le decía, primero porque era lo primero que había comprado con su propio dinero. Era un hombre sencillo, de pocas palabras, que rezaba el rosario cada noche con su mujer Bertina y sus 3 hijos antes de dormirse. Esa noche de marzo, mi abuelo había salido tarde a revisar el cercado del potrero de abajo, el que colinda con la quebrada. Una de las vaquitas se había asomado por donde no debía, y él quería asegurar el alambre antes de que oscureciera del todo. Salió como a las 5 de la tarde pensando que con media hora terminaría. Pero el alambre estaba más malo de lo que parecía, y cuando levantó la cabeza ya era casi la medianoche. Así me lo contó doña Rutina. Tu abuelo era hombre de Dios, pero esa noche, dice que mientras trabajaba sintió que el campo se puso raro, raro de verdad. Como cuando uno va caminando por el monte y de un momento a otro, los pájaros se callan todos al mismo tiempo y uno no sabe por qué. Solo sabe que algo pasó. Los grillos se callaron. Eso fue lo primero que notó Tobías. Los grillos de esa quebrada cantaban todas las noches sin falta, desde que él tenía uso de razón. Era el ruido de siempre, el que uno ya no escucha porque está tan acostumbrado que se vuelve silencio. Pero esa noche, de repente, nada. Tobías levantó la cabeza del alambre, el mulo. Primero, que estaba amarrado a un poste a pocos metros, tenía las orejas paradas, bien tiesas, mirando hacia el barranco de la quebrada. Y el mulo no era animal asustadizo. Ese animal había vivido 20 años entre truenos y perros bravos sin moverse de su sitio. Pero esa noche estaba temblando. No de frío, temblando de miedo. Tobías recogió sus herramientas despacio. Quiso silbar algo para darse ánimo, como hacía siempre, pero el silbido no le salió. Se le quedó atascado en la garganta. Fue entonces cuando lo escuchó. Un llantito, chiquitito, lejano, casi como si viniera de debajo de la tierra. El llanto de un bebé recién nacido, eso era. No había cómo equivocarse. Uno que ha tenido hijos reconoce ese sonido en cualquier parte y a cualquier hora. Era un lloro agudo, quejumbroso, de esos que le llegan a uno directo al pecho y le mueven algo por dentro. Tobías se quedó quieto. Escuchó mejor. Sí, ahí estaba, subiendo desde la quebrada. Lo primero que pensó fue que alguien había botado a un niño ahí. Eso pasaba, aunque nadie lo decía en voz alta. En los pueblos de antes, cuando una muchacha quedaba embarazada sin marido, o cuando la familia era demasiado pobre, o cuando había vergüenza de por medio,
Había madres que tomaban decisiones que Dios y el diablo ya juzgarían después. Y esa quebrada, la de Aguacatal, tenía fama mala, de esas que no se explican pero que todos los viejos conocen. ¿Sabían ustedes que en los Andes ecuatorianos existe desde hace siglos la creencia del Guagua Auca, que en quichua significa niño salvaje o niño sin bautizo? Las comunidades campesinas creían que los bebés que morían sin recibir el sacramento del bautismo, o los que eran arrojados antes de nacer, quedaban atrapados entre este mundo y el otro, convertidos en almas con rencor, sin cielo y sin tierra, y que ese rencor los hacía peligrosos. Tobías no sabía si creer en esas cosas, pero el llanto era real, y el mulo primero seguía temblando. ¿Alguna vez han escuchado un sonido que saben que no debería estar ahí, pero que igual se sienten jalados a buscarlo? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez sintieron eso, porque lo que le pasó a mi abuelo esa noche empezaba exactamente así. Tobías amarró mejor el mulo al poste, agarró su linternita de mano y se fue acercando al borde de la quebrada. El llantito subía y subía, más claro a cada paso. Llegó al borde y alumbró hacia abajo. La quebrada tenía como 10 metros de profundidad ahí, con unas piedras grandes en el fondo y un hilo de agua que bajaba. No había nada visible, solo la oscuridad y ese llanto que parecía venir de todas partes. Y fue en ese momento, cuando Tobías estaba inclinado con la linterna, que sintió algo rarísimo. El llanto dejó de venir de abajo. Ahora venía de atrás. Se dio vuelta despacio. A unos 4 metros de él, en el borde del camino de tierra, había algo en el suelo, un bultico, envuelto en lo que parecía ser un trapo viejo o una ruana doblada, y de ahí adentro salía el llantito, más claro ya, más fuerte, como si la criatura lo hubiera sentido acercarse y estuviera llamándolo. Tobías se persignó, 3 veces seguidas, como le había enseñado su mamita. El bultico siguió llorando. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse al canal, porque esta historia apenas está comenzando, y lo que viene es lo que hace que en Aguacatal todavía hoy nadie pase solo por esa quebrada después de las 8 de la noche. Tobías se quedó parado frente a ese bultico sin moverse. Sus pies no lo obedecían. No era cobardía, que él no era cobarde. Era otra cosa. Era esa sensación que uno tiene cuando algo en lo más adentro le dice que no está bien. Pero el llantito era desgarrador. Un bebé de verdad lloraba así. Tobías pensó en sus hijos. Pensó en Bertina esperándolo en la casa. Pensó en que si ahí había una criatura de carne y hueso botada en el frío del páramo, dejarla sería casi lo mismo que matarla. Se agachó. Extendió la mano hacia el bultico. Lo alzó. El llanto paró en seco. Un silencio tan completo que Tobías sintió que se le taponaron los oídos. Adentro del trapo había peso, calorcito, movimiento. Algo vivo ahí adentro, sin duda, pero el silencio repentino le hizo temblar de miedo. Alumbró con la linterna hacia dentro del envoltorio, y lo que vio fue una carita de bebé. Chiquitita, redonda, con los ojitos cerrados. Una criatura recién nacida, eso parecía. Dios mío, pensó Tobías. Alguien la botó aquí, la apretó contra el pecho, y se fue caminando rápido hacia el camino, hacia la casa de doña Rutina, que era la más cercana. Mientras caminaba iba hablándole a la criatura en voz bajita, como uno le habla a los bebés, aunque no entiendan, diciéndole que ya estaba bien, que ya no estaba sola. La criatura no hizo ningún ruido, ni lloro, ni quejido, ni nada. Tobías llevaba unos 10 minutos caminando cuando sintió lo primero, el peso. La criaturita había empezado a pesar más, no mucho al principio, apenas notándose, como si cargara piedras en los bolsillos. Pero a los 5 minutos siguientes ya pesaba el doble de lo que debía pesar un recién nacido.
Tobías cambió el niño de brazo, pensando que era el cansancio. Siguió caminando. El peso siguió creciendo. Para cuando iba por la mitad del camino a la casa de doña Rutina, Tobías estaba encorvado bajo el esfuerzo. Lo que tenía en los brazos pesaba como un costal de maíz. Sus rodillas doblaban. El sudor le corría por la cara a pesar del frío de páramo. Y la criatura, quieta, sin moverse, sin respirar. Solo ese peso que no dejaba de crecer. Tobías apretó los dientes y siguió. No la iba a botar. Si era una criatura, la iba a llevar. Fue cuando llegó al paso de la Piedra Grande, a mitad del camino, donde hay un cedro viejo que la gente del pueblo usa como referencia. Tobías cometió el error. Alumbró la criatura de nuevo. Los ojitos ya no estaban cerrados. Estaban abiertos, bien abiertos. Y no eran los ojos de un bebé recién nacido. Eran unos ojos grandes, muy grandes para esa carita chiquitita, de un color que Tobías después describió como el color del carbón prendido. No negro, sino negro con algo encendido por dentro. Y lo estaban mirando a él. Lo estaban mirando fijo, sin pestañear. Párense aquí un momento y piensen. Si eso les pasara a ustedes, en un camino oscuro, solos, cargando algo que está creciendo, ¿seguirían caminando, soltarían ese bultico y correrían? Cuéntenme en los comentarios, porque la decisión de mi abuelo Tobías a partir de este punto es lo que cambió todo. Tobías no lo soltó. No sé si fue valentía o si fue que las manos no le respondieron. Doña Rutina decía que él mismo nunca supo explicar por qué no lo botó ahí. Solo siguió caminando, con esos ojos mirándolo, tratando de no devolvérselos la mirada. Entonces la criatura habló. No lloró, no gritó, habló, con una vocecita finita pero clara, como la de un niño de 3 o 4 años, no como la de un recién nacido. Y lo que dijo Tobías lo repitió siempre igual, porque esas palabras se le quedaron grabadas hasta el día que murió. Taitito, ¿a dónde me lleva? Tobías siguió caminando sin responder. Taitito, ¿me va a bautizar? Algo en esa pregunta le partió el corazón a mi abuelo. No de miedo, de una tristeza enorme, de esas que no tienen explicación, porque en esa vocecita había algo que no era malicia. Había pena, una pena muy vieja, como la de alguien que lleva mucho tiempo esperando algo que nunca llegó. Y fue ahí, en ese instante, que Tobías entendió lo que tenía en los brazos. No era un bebé botado por una madre desesperada, era algo diferente, algo que usaba la forma de un bebé como se usa un disfraz, algo que había estado en esa quebrada mucho antes de que él pasara esa noche, y que llevaba años, quizá décadas, esperando que alguien lo alzara del camino. Tobías apretó la criatura contra el pecho, cerró los ojos y en voz alta, con toda la fe que tenía, empezó a rezar el Padre Nuestro. La criatura pegó un alarido, un grito que no era de bebé, ni de niño, ni de ningún ser de este mundo. Era un grito que Tobías describía como el sonido de un lamento. Un grito que rebotó en los cerros y bajó hasta la quebrada, y volvió, distorsionado, convertido en eco. El mulo. Primero que había seguido a Tobías todo el camino, reventó el lazo de un jalón y salió disparado quebrada abajo. Y Tobías corrió. Corrió sin soltar la criatura, sin abrir los ojos, rezando a grito el Padre Nuestro, y luego el Ave María, y luego lo que se le venía a la boca, mientras el peso en sus brazos seguía creciendo y creciendo, hasta que ya no pudo más, hasta que el peso lo tiró al suelo de rodillas en el barro del camino. Cayó de cara. Y en la caída, la criatura se soltó de sus brazos. Tobías levantó la cabeza del barro y la alumbró hacia el trapo. El trapo estaba vacío, pero el llantito seguía, ya no desde el bulto en el suelo, desde arriba, como si algo hubiera subido y estuviera dando vueltas encima de él
sin que la linterna pudiera encontrarlo. Tobías se quedó de rodillas en el barro, empapado, con las manos cortadas de la caída, mirando ese trapo vacío que un momento antes tenía peso y calor y vida, y en ese momento, arrodillado en ese camino de tierra entre el cerro y la quebrada, le entró una calma rara. Y empezó a rezar. No rezó de la manera que uno reza cuando tiene prisa o cuando está cumpliendo. Rezó de verdad, con cada palabra, acordándose de su mamita que se las enseñó, acordándose de cada uno de sus hijos por nombre, acordándose de Bertina. El llantito del aire fue bajando poco a poco, no desapareció de golpe. Fue como cuando un niño de verdad se va cansando de llorar. Primero más espacio entre un sollozo y otro, luego más suave, luego solo un quejidito casi imperceptible, y luego nada. Los grillos volvieron a cantar. Tobías se levantó del barro, recogió el trapo vacío sin saber bien por qué lo recogió, y siguió caminando hacia la casa de doña Rutina. Llegó como a la 1 de la mañana, con los pies sangrando, la camisa rasgada en el hombro derecho donde se había caído, y una mirada que doña Rutina dijo que nunca olvidaría. No era la mirada de un hombre asustado, era la mirada de un hombre que había visto algo que le cambió la manera de ver el mundo y que todavía no lo podía creer. Ella le dio agüita de panela caliente con una ramita de ruda y lo sentó en el corredor. «Cuénteme», le dijo. Tobías le contó lo que había pasado, sin exageraciones, igual que se lo estoy contando yo a ustedes ahora. Cuando terminó, doña Rutina estuvo un rato callada. Luego fue adentro de su casa y volvió con una velita y un vasito de agua bendita que tenía en una repisa desde el Jueves Santo. Roció el agua alrededor de Tobías, prendió la velita y le dijo algo que él nunca olvidó. «Tobías, lo que usted alzó esta noche es lo que en este campo llamamos el guagua sin bautizo. Son los que no pudieron llegar, los que se fueron antes de tener nombre. Y se quedan aquí, en las quebradas, en los barrancos, en los bordes de los caminos, porque no tienen a dónde ir. No tienen cielo porque no tuvieron sacramento, y no tienen tierra porque nadie les dio sepultura. Solo tienen ese rencor». Tobías la escuchó en silencio. «¿Y por qué me buscó a mí?», preguntó. Doña Rutina tardó en responder. «Porque usted pasó por ahí, porque usted lo escuchó y se detuvo, porque usted lo alzó, y cuando uno alza a uno de esos, ellos sienten que tal vez esta vez sí habrá alguien que los lleve, que los bautice, que les dé nombre, que los haga existir, pero como eso no puede ser, porque ya es tarde para ellos, lo que queda es el rencor, y ese rencor lo busca a uno». Tobías se quedó a dormir en el corredor de doña Rutina esa noche, envuelto en una cobija vieja. No durmió bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojitos de carbón, prendido mirándolo fijo. A la mañana siguiente volvió al camino con doña Rutina a buscar el mulo primero. Lo encontraron a media ladera, quieto, pero todavía estaba asustado. Había estado corriendo toda la noche. Y en el lugar donde Tobías había caído, en el barro del camino, estaba el trapo. Él lo había recogido, pero ahí estaba de nuevo, doblado, limpio, como si alguien lo hubiera puesto ahí con cuidado. Doña Rutina no lo tocó. Le dijo a Tobías que tampoco lo tocara. «Déjelo ahí, es lo único que tiene, no se lo quite». Lo dejaron, pero la historia no terminó ahí. Porque 3 días después Tobías supo algo que le puso todo en otro lugar, algo que lo hizo entender de dónde venía ese guagua que él había alzado, y por qué llevaba tanto tiempo en esa quebrada. En Aguacatal había una mujer, una señora ya mayor para ese entonces, a la que llamaban la Encarna, Encarnación Cuasquer de apellido, aunque nadie la llamaba así. Vivía sola desde hacía años, sin marido, sin hijos, con una huerta de hierbas que la gente del pueblo usaba para sus remedios. Era buena con los remedios, pero tenía fama también de otra cosa, de que décadas atrás, cuando era joven,
Había quedado encinta 2 veces sin marido, y que las 2 veces el embarazo había terminado antes de tiempo, y no por enfermedad. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían, y la quebrada de Aguacatal quedaba justo detrás de su huerta. Cuando Tobías supo esto, se quedó sin habla un rato largo. Luego fue a buscar al padre Aníbal, el curita del pueblo, un señor viejito ya, con artritis en las manos, pero con la memoria bien clara, y le contó lo que había pasado esa noche. El padre Aníbal lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando Tobías terminó, el cura se levantó, buscó su sotana buena, la del domingo, y dijo: «Vamos». Fueron los 2 a la quebrada esa misma tarde. El padre Aníbal bajó hasta donde podía por el barranco, rezó los oficios de difuntos, roció agua bendita hacia el fondo y pidió por esas almas chiquititas que no habían tenido nombre ni bautizo ni entierro cristiano. Tobías dijo que mientras el padre rezaba, una vez más los grillos se callaron. Pero esta vez no fue por miedo. Esta vez fue diferente. Fue como si el campo, en esa quebrada, prestaran atención. Y al final de los rezos, el padre Aníbal se persignó, miró a Tobías y le dijo algo que se me quedó grabado desde que doña Rutina me lo contó. El pecado más viejo no es el que se comete, es el que se entierra sin nombrar. Esa noche, Tobías llegó a su casa con el padre Aníbal. Bertina los vio llegar desde el corredor y no preguntó nada. Así son las mujeres del campo. Cuando ven a su marido llegar acompañado del cura, sin que haya fiesta ni bautizo ni velorio de por medio, saben que algo pasó y que ya lo sabrán cuando tenga que saberse. El padre se quedó a comer con ellos. Pan con queso, agua de panela, unas papitas cocidas. Rezaron el rosario más largo que de costumbre. Antes de irse, el padre Aníbal bendijo la casa, cada cuarto, cada puerta. A Tobías le ayudó bastante, porque lo que había pasado en la quebrada no se resolvía con agua bendita no más. Durante las siguientes semanas, Tobías empezó a notar cosas. Chiquititas al principio. El mulo. Primero ya no quería pasar por el camino de abajo. Se le paraba en seco y había que jalarlo a puro lazo. Las gallinas dejaron de poner en el nido que estaba cerca de la quebrada y se cambiaron todas al del otro lado del patio. Y en las noches, cuando ya todos dormían, Tobías se despertaba sin razón, así nomás, con los ojos abiertos en la oscuridad del cuarto, escuchando. Al principio no escuchaba nada, solo el silencio, pero era un silencio raro, como cuando uno sabe que hay alguien ahí pero no lo ve. Esa sensación de que uno no está solo aunque esté solo. Y luego, a la tercera semana, volvió el llantito, no en la quebrada, en el corredor de su casa. Tobías se levantó de la cama despacito para no despertar a Bertina. Se puso el pantalón, las alpargatas y salió al corredor. Ahí estaba, ese llantito suavecito, como de un bebé que tiene hambre pero que ya está cansado de llorar. Venía del lado donde guardaban la leña. Se acercó con la linterna. No había nada, solo la leña apilada y las herramientas colgadas en la pared. Pero el llantito seguía. Tobías se persignó. Rezó un Padre Nuestro en voz baja. El llantito no paró. Entonces hizo algo que doña Rutina después le dijo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Le habló, como se le habla a una criatura de verdad. Ya, tranquilito, ya pasó. Ya no estás solo. El llantito bajó un poquito, como cuando uno calma a un bebé. Tobías siguió hablando. Sé que estás ahí, sé que no te han dejado irte, pero yo no puedo hacer más que rezar. Ojalá que Dios te recoja pronto, chiquito. Se quedó ahí parado un rato, en el corredor de su casa, en la oscuridad, hablándole al aire. Y el llantito se fue apagando poco a poco, hasta que ya no quedó nada. Volvió a la cama. Bertina estaba despierta. Lo había escuchado salir. ¿Qué fue?, le preguntó. Nada, mujer. Vuelve a dormir. Pero Bertina sabía. Era el de la quebrada, ¿verdad?
Tobías no respondió. No hacía falta. Al mes siguiente, su hijo mayor, Aurelio, el de 12 años, llegó una tarde con la cara pálida. Tobías estaba arreglando el cerco del gallinero cuando el muchacho se acercó despacito. Taita. ¿Qué pasó, mijo? Aurelio se quedó callado un momento, mirándose los pies. Escuché algo en la quebrada. Tobías dejó el alambre. ¿Qué escuchaste? Un niño llorando. Creí que era algún chiquito del vecino que se había perdido. Estuve a punto de bajar a ver, pero algo me dijo que no. Tobías agarró a su hijo por los hombros, no con fuerza, con firmeza. Hiciste bien, muy bien. ¿Qué es Taita? Se sentaron en el tronco del cedro que estaba al lado del gallinero, y Tobías le explicó, le contó de los guaguas sin bautizo. Le contó que cuando una criatura no llegaba a nacer, o nacía, y no le daba tiempo de bautizarla, se quedaba aquí, entre nosotros y el otro lado, sin poder irse, que esas criaturitas no eran malas, que solo estaban confundidas, pero que su confusión las hacía peligrosas porque jalaban a los vivos hacia ellas, buscando algo que no podían tener. ¿Y qué hace uno si las escucha?, preguntó Aurelio. Rezar por ellas, y seguir caminando, no bajar a buscarlas, no alzarlas, no darles conversación larga, porque cuando uno les da conversación, ellas creen que uno puede ayudarlas, y uno no puede, y entonces se enojan. Aurelio entendió. ¿A usted le pasó algo con ellas, Taita? Tobías tardó en responder. Sí, mijo, por eso te lo digo, para que no te pase a vos. 2 años después de esa noche en la quebrada, Encarnación, Quasker empezó a enfermarse. No de algo que los doctores pudieran ver. Se fue apagando nomás. Los vecinos que vivían cerca de su huerta contaban cosas, que la escuchaban hablar sola de noche, que a veces, cuando pasaban por el camino cerca de su casa, escuchaban llantos. No uno, varios. Como si en esa casa hubiera niños, aunque todos sabían que la Encarna vivía sola. Una tarde, ya cuando estaba muy mala, mandó a llamar a Tobías. Doña Rutina fue a avisarle. La Encarna pregunta por usted. Dice que necesita hablar antes de irse. Tobías no quería ir, pero Bertina le dijo que fuera. Si una mujer está por morirse y pide hablar con uno, hay que ir, aunque cueste. Fue. La Encarna estaba acostada en su cama, flaquita ya, con la piel como papel viejo, pero los ojos todavía claros. Lo miró entrar y le hizo seña de que se acercara. Tobías. Aquí estoy, doña Encarna. Ella respiró hondo. Usted lo alzó, ¿verdad? Al de la quebrada. Tobías se quedó helado. ¿Cómo sabe? Porque fue uno de los míos. Uno de los 2 que tiré ahí hace como 40 años. Ese que usted alzó. Yo lo sentí esa noche. Sentí que alguien lo había tocado. Y me alegré. Pensé que por fin alguien le iba a dar lo que yo no le di. La voz se le quebró. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo esa voz rajada. Pero usted no pudo, ¿verdad? Nadie puede, porque ya es tarde para ellos. Tobías no supo qué decir. La Encarna siguió. Llevo 40 años escuchándolos, todos los días, a toda hora. Me jalan, Tobías, me jalan desde adentro, como si quisieran volver, y yo quisiera dejarlos volver, pero ya no puedo, ya no hay forma. Se quedó callada un rato largo. Luego dijo algo que Tobías nunca olvidó. Lo que uno vota no se va, se queda ahí esperando. Tobías se acercó más a la cama. ¿Qué quiere que haga, doña Encarna? Rece por ellos. Yo ya no puedo. Pero usted sí. Rece por esas criaturitas que nunca tuvieron nombre, para que Dios, que es más bueno que nosotros, les dé lo que nosotros no les dimos. Tobías prometió que lo haría. La Encarna murió 3 días después, en la madrugada, sola. Pero la vecina que fue a verla temprano dijo que cuando entró, la casa estaba silenciosa, y en la mesa de la cocina había un trapo viejo,
doblado con cuidado. El padre Aníbal ofició el entierro, rezó por el alma de la Encarna y pidió también por esas criaturitas sin nombre que ella había echado a la quebrada tantos años atrás. Pero Tobías siguió escuchando el llantito el resto de su vida. No seguido, no fuerte, pero ahí, como un recordatorio, a veces en el corredor, a veces lejos, muy lejos, como viniendo de las montañas, y cada vez que lo escuchaba, se detenía donde estuviera, se persignaba y rezaba un Padre Nuestro en voz baja. Para que descansen, decía, para que por fin puedan irse. Nunca supo si funcionaba, solo sabía que era lo único que podía hacer. Mi abuelo Tobías murió a los 82 años, ya viejito, con las manos dobladas de tanto trabajo y la vista medio nublada, pero la cabeza clara. El día antes de morirse, me llamó a su cuarto. Yo ya era grande para entonces, tenía mis 25 años. Me agarró la mano con esa fuerza que todavía tenía y me dijo: «Mijo, cuando yo me vaya, quiero que hagas algo por mí». «Lo que sea, abuelito. Baja a la quebrada, lleva 3 velas, ponlas en el borde donde yo recogí el bulto ese y reza por esas criaturitas, porque yo ya no voy a estar para hacerlo». Le prometí que lo haría. Murió al día siguiente, en su cama. Tranquilo, con Bertina agarrándole la mano. 2 semanas después del entierro, cumplí la promesa. Bajé a la quebrada de Aguacatal, llevé las 3 velas, las prendí en el borde y recé. No sé si bien, pero recé, y mientras rezaba, pasó algo que no sé si fue real o si me lo imaginé por todo lo que había escuchado. Pero solo por un momento escuché un llantito, chiquitito, lejano, pero no triste, no desesperado, como el llanto de un bebé que acaban de alzar y que sabe que ya no está solo. Me levanté, me limpié las rodillas del barro y me fui. No he vuelto a escuchar nada desde entonces, pero cada año, el día que murió mi abuelo, bajo y prendo esas 3 velas, por si acaso todavía hacen falta, por si acaso todavía hay alguien esperando. Esta historia es real, los nombres son reales, la quebrada de Aguacatal existe, y si algún día van por esas tierras del Carchi ecuatoriano y escuchan un llantito de noche, ya saben qué hacer. Persígnense, recen un Padre Nuestro y sigan caminando, porque lo que uno alza, uno lo carga, y lo que uno no puede cargar, mejor no alzarlo. ¿Ustedes qué hubieran hecho en el lugar de mi abuelo Tobías? ¿Alzaban el bultico o seguían de largo? Díganme en los comentarios, y si esta historia les gustó, suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente relato. Me llamo Gerardo, soy de un pueblito que se llama San Juan, allá por las tierras bajas de Chiapas, y lo que les voy a contar no es un cuento de camino ni algo que me platicaron en la cantina. Esto me pasó a mí hace ya casi 10 años, y todavía hoy, cuando escucho que el trueno retumba fuerte en el cerro, se me eriza el cuerpo y siento que el aire se me escapa. Dicen los viejos de por acá que el monte tiene dueños, que hay sombras que no pertenecen a este mundo, y que, cuando la lluvia cae con saña, esas cosas salen a buscar a los que andan donde no deben. Yo no creía. Pensaba que eran puros inventos de la gente de antes para espantar a los chamacos. Hasta que me topé de frente con aquello que no tiene nombre. Una mujer que no era mujer, y que me marcó la piel y el alma para siempre por mi propia necedad de no respetar el silencio de la montaña. Era un fin de semana de septiembre, de esos donde el cielo parece que se va a caer a pedazos. Yo estaba en el rancho de mis padres, allá metido en lo más espeso del monte, pasando unos días con ellos. Pero el domingo en la tarde, aunque la lluvia no daba tregua, me entró la urgencia de regresarme al pueblo. Había una cabalgata y, la verdad sea dicha, quería ver a una muchacha que me traía de un ala. Mi papá, que conoce el cerro como la palma de su mano, se asomó al corredor, vio las nubes negras que tapaban las cimas y me dijo muy serio: «Hijo, quédate.
El cielo está muy cargado y los arroyos ya vienen bajando con fuerza. El camino está feo. El lodo te va a tragar y no es buena hora para andar cruzando la vereda. Mi mamá también me insistió. Me dijo que el monte se pone pesado cuando llueve así, que las energías cambian. Pero yo, joven y terco, no quise entender. Les dije que no pasaba nada, que yo conocía el atajo y que llegaba antes de que oscureciera. Qué equivocado estaba. Agarré mi linterna, un nylon para taparme del agua, y me eché a andar, ignorando la bendición que mi madre me dio con la cara llena de preocupación. Apenas llevaba una media hora de camino cuando me di cuenta de que la cosa estaba peor de lo que pensé. El lodo me llegaba arriba de los tobillos, y el agua bajaba por las laderas con un ruido que parecía un rugido constante. El viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles se azotaran unas con otras, como si se estuvieran peleando. El frío empezó a calarme los huesos y la visibilidad era casi nula. Para colmo, la tarde se fue volviendo noche más rápido de lo normal. El monte se puso oscuro, de una oscuridad espesa, de esa que parece que te toca la cara. Yo iba concentrado en no resbalarme, usando la linterna para ver dónde pisaba, cuando de pronto, en una parte muy angosta de la vereda, donde el cerro se corta de un lado y del otro hay puro barranco, la luz de mi lámpara rebotó en algo que no debía estar ahí. Al principio pensé que era un bulto de ropa o una rama caída, pero cuando me acerqué más, se me detuvo el corazón. Había una mujer agachada a la orilla del camino, justo al pie de un árbol de amate. Estaba de espaldas a mí, hecha un ovillo, con un vestido de manta clarito pero todo chorreado de lodo. No traía rebozo ni nada para cubrirse de la tormenta. Me quedé parado en seco, con el pulso a 1000. «Señorita, ¿está bien?», le pregunté, pero no me contestó. El ruido de la lluvia era muy fuerte, así que me acerqué un poco más, pensando que tal vez se había caído o estaba lastimada. Cuando la luz de mi linterna le dio de lleno, noté que su cuerpo no temblaba por el frío que hacía. Eran unas convulsiones raras, unos brincos chiquitos que le daban en la espalda, como si algo por dentro se estuviera acomodando. Se fue volteando despacito, muy despacito. Cuando por fin le vi la cara, sentí un frío que me recorrió toda la espalda. Tenía unos ojos enormes, de un color verde encendido, pero no un verde bonito, sino como el de las piedras que están en el fondo del río, brillantes y vacíos. No parpadeaba, su piel se veía grisácea bajo el agua, y su caminada, cuando intentó levantarse, era lo más extraño que he visto. Cojeaba de una forma que parecía que sus huesos no encajaban bien, como si se estuviera desarmando a cada paso. «Ayúdeme», me dijo con una voz que no parecía salir de su garganta, sino que sonaba como si el viento estuviera hablando a través de ella. «El río me arrastró», repetía. Pero ahí donde estábamos no había ningún río cerca. El más próximo estaba a más de 1 kilómetro cerro abajo. Traté de mantener la calma, aunque por dentro quería salir corriendo. «Venga, apóyese en mí, vamos a salir de aquí», le dije, tratando de ser valiente. Pero en cuanto me acerqué para darle la mano, ella me agarró de los brazos con una fuerza que no era normal. Sus manos estaban heladas como si acabaran de salir de un congelador, y sentí que sus uñas, que eran largas y negras, se me enterraban en la piel a través de la chamarra. No me soltaba. Empezó a hacer unos ruidos horribles, sonidos que no eran palabras, como si tuviera la lengua trabada o pegada al paladar. Y de repente, un olor me pegó de golpe, un olor penetrante, amargo, como a carne que se está quemando en un fogón. No era el olor del monte mojado, era el olor de algo que ya no pertenece a los vivos. En ese momento, la luz de mi linterna empezó a parpadear. Ella se me acercó a la cara y vi que su piel tenía marcas extrañas, como quemaduras viejas. Me apretaba con una saña que me hizo soltar un grito de dolor. «¡Suélteme!», le gritaba yo, pero ella solo emitía esos ruidos guturales y me jalaba hacia la maleza, hacia la oscuridad total del monte. Sentí que me faltaba el aire, que mis fuerzas no eran nada contra las de ella. Parecía que sus brazos eran de fierro. Forcejeamos en medio del lodo. Me tiró al suelo y sentí cómo mis costillas tronaron contra una piedra. Ella no decía nada,
Solo me miraba con esos ojos verdes que parecían absorber la poquita luz que quedaba. Estaba desesperado. Sentía que si no me soltaba ahí me iba a quedar, que el monte me iba a tragar junto con ella. No sé de dónde saqué fuerzas, pero logré darle un empujón con todas mis energías y, al mismo tiempo, logré zafar mi mano derecha, aunque sentí como sus uñas me desgarraban la piel. Me levanté como pude, con el tobillo doliéndome horrores, y empecé a correr por la vereda. No miré atrás, solo escuchaba sus pasos, un chapoteo rítmico y pesado que me seguía de cerca. Sentía que la tenía en la nuca. Llegué a un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo crecido, y en mi desesperación, por un momento pensé en aventarme al agua con tal de que ella no me alcanzara. Me detuve un segundo para tomar aire, con el corazón queriendo salirse del pecho, y junté valor para mirar hacia atrás. No había nada. La vereda estaba vacía. Solo se veía la lluvia caer con fuerza y el movimiento de las ramas por el viento. La figura de la mujer se había esfumado, como si se la hubiera tragado la misma tierra. No esperé a ver más. Seguí corriendo y cojeando como pude hasta que vi las primeras luces de una casa en las orillas del pueblo. Un señor que iba saliendo a ver sus animales me vio todo ensangrentado y lleno de lodo, y me ayudó a entrar. Estaba en shock, no podía hablar, solo temblaba. Me llevaron con el doctor del pueblo y ahí me curaron la mano, que la traía toda abierta por los rasguños. Me vendaron las costillas y el tobillo que traía bien torcido. Cuando le conté a mi familia lo que pasó, mi abuelo se quedó callado un buen rato fumando su cigarro. Luego me dijo: «Gerardo, tuviste suerte. Eso que te topaste no era una persona perdida. Era una de esas que cuidan el cerro, o una mujer de esas que hacen pactos y se quedan vagando cuando hay tormenta. Te quería llevar con ella». Desde ese día, ya no soy el mismo. Aprendí a las malas que el monte se respeta, que cuando los viejos te advierten algo es por algo. Ahora, cada vez que paso por ese sendero, lo hago rápido y sin mirar a los lados, porque sé que en la oscuridad, entre la lluvia y el lodo, hay cosas que nos observan, esperando a que el próximo necio se atreva a cruzar cuando el cielo se pone negro. El dolor de mis costillas ya se quitó, pero las cicatrices de mi mano y el recuerdo de esos ojos verdes no se van a borrar nunca. Aquella noche, el cerro me dejó ir, pero se quedó con una parte de mi paz para siempre. Me llamo Gloria y soy maestra de primaria. Lo que les voy a contar me sucedió hace ya unos 12 años, cuando me mandaron a trabajar a una escuela rural bien metida en la zona de los cerros, acá por el sur. Uno llega joven, con la ilusión de enseñar, creyendo que el mundo es tal cual lo vemos, pero ese lugar me quitó la venda de los ojos de la manera más gacha. La escuela era chiquita, de esas que tienen los salones alineados frente a un patio de tierra, rodeada de pura vegetación espesa que parece que en cualquier momento se va a tragar las paredes. Desde que llegué, el ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no te deja respirar tranquilo, pero yo me decía que eran ideas mías por estar lejos de mi casa. Mis compañeras ya estaban curtidas. Me acuerdo mucho de la maestra Celia, la de 5º grado, que una tarde, mientras tomábamos café después de que se fueron los chamacos, me soltó la sopa. «Ten cuidado, Gloria», me dijo bajito. «Aquí en las tardes la escuela no se queda sola». Yo me reí pensando que me quería asustar por ser la nueva, pero ella me contó que ya eran varias las que escuchaban risas de niños cuando ya no quedaba nadie, o pasos que corrían por los pasillos de cemento haciendo un eco seco. Hasta la señora de la limpieza, una mujer muy seria, juraba por la Virgencita que había visto una sombra bajita meterse a los salones cerrados, moviéndose con una rapidez que no era humana, saltando entre los pupitres sin hacer ruido. Yo la escuchaba con respeto, pero por dentro pensaba que era el cansancio o la sugestión de vivir en un lugar tan solitario. Llegó finales de marzo, de esos días donde el calor ya empieza a calar fuerte, pero las tardes se vuelven amarillentas y tristes. Me quedé hasta tarde en mi aula porque quería dejar todo decorado para la primavera. Estaba yo sola, recortando flores de papel y pegándolas en las ventanas, concentrada en mi trabajo. El silencio era absoluto.
Solo se oía el canto de las chicharras a lo lejos. De pronto, un ruido en el pasillo me hizo saltar. Fue como un golpe seco, algo que se cayó. Salí a asomarme, pensando que tal vez un perro se había metido a la escuela, pero lo que vi me dejó helada. A unos metros de mi puerta, bajo la luz mortecina del pasillo, estaba una niña pequeña de unos 6 años, agachada en el suelo. Traía un vestidito sucio y el pelo todo enredado tapándole la cara. No la reconocí como ninguna de mis alumnas, y miren que en esa escuela nos conocíamos todos. Estaba en una posición muy rara, como encorvada además. «Niña, ¿qué haces aquí? ¿Te quedaste encerrada?», le pregunté con voz suave para no espantarla. Ella no me hizo caso. Solo se mecía de atrás para adelante. Me acerqué un poco más y entonces empecé a escuchar un sonido horrible, un gorgoteo que venía de su garganta, como si se estuviera ahogando con algo espeso. Cuando estuve a un par de pasos, la niña se arqueó violentamente y empezó a vomitar algo oscuro sobre el cemento. No era comida. Eran cientos de gusanos blancos y gordos que se retorcían en un líquido negro y espeso que olía a pura tierra podrida. El asco y el miedo me paralizaron. Ver a una criatura tan chiquita pasando por eso me rompió el corazón, pero a la vez algo me decía que saliera corriendo. Intenté ayudarla. Me puse de rodillas a su lado y le puse la mano en el hombro para sostenerla. En ese momento la niña empezó a sacudirse con unas convulsiones tan fuertes que sentí como sus huesitos vibraban bajo mi mano. Se desplomó en el suelo quedando toda floja como si se hubiera desmayado. Yo estaba desesperada, gritando por ayuda aunque sabía que no había nadie. Pero lo que pasó después es lo que me quita el sueño hasta el día de hoy. La niña no se despertó como una persona normal. Empezó a levantarse, pero su cuerpo hacía ruidos secos como cuando quiebras ramas secas de un árbol. Se escuchaba cómo sus articulaciones se acomodaban de formas imposibles. Su espalda se dobló hacia atrás y luego se enderezó de un golpe. Cuando por fin me dio la cara, pegué un grito que me desgarró la garganta. Tenía los ojos completamente en blanco, no se le veía a la niña del ojo, solo una masa blanca y lechosa. Su expresión no era de dolor, era una mezcla de llanto profundo con una rabia que me hizo sentir que mi vida corría peligro. No era una niña, era algo que usaba el cuerpo de una niña para manifestarse. El terror me nubló la vista. No supe cómo, pero me puse de pie y salí disparada hacia la entrada principal. Mis piernas me pesaban, sentía que el pasillo se hacía eterno y que esos pasos rápidos que Celia mencionaba venían detrás de mí. No miré atrás. Salí de la escuela y corrí hasta la casa de la vecina más cercana, una señora que vendía pan. Llegué bañada en sudor, pálida, casi sin poder articular palabra. «Doña Chonita, hay una niña. En la escuela está mal», alcancé a decir. La señora, viendo mi cara de espanto, agarró un candil y me acompañó de regreso para cerrar bien la escuela y ver qué pasaba. Entramos con el corazón en la mano. Yo le iba señalando el lugar exacto donde había pasado todo. «Ahí, doña Chonita, ahí estaba», le dije apuntando al pasillo frente a mi salón. Pero cuando llegamos, no había nada. El cemento estaba seco, no había rastro del líquido negro, ni un solo gusano, ni rastro de la niña. El silencio era tan pesado que hasta nos zumbaban los oídos. Revisamos los salones, el baño, abajo de las mesas. Nada. Todo estaba en perfecto orden, tal como yo lo había dejado antes de salirme. La señora me miró con lástima, pensando que tal vez el calor me había hecho daño, pero yo sabía lo que había sentido bajo mis manos. Esa noche no pude cerrar el ojo. Por más que intentaba decirme que fue una alucinación por el cansancio de las evaluaciones, o que tal vez el olor de los pegamentos me había mareado, no podía engañarme. El tacto de esa piel fría y los ruidos de los huesos rompiéndose estaban clavados en mi mente. Pasé meses teniendo pesadillas donde esa niña se sentaba a los pies de mi cama, vomitándome esos gusanos que nunca terminaban de salir. Me volví una mujer nerviosa, siempre mirando por encima del hombro cada vez que caminaba por los pasillos de la escuela. Nunca supe quién era esa niña ni qué quería. Pregunté en el pueblo discretamente si alguna vez se había perdido alguna criatura por ahí,
pero nadie me dio razón de nada. Lo que sí sé es que esa cosa apareció solo para mí, para recordarme que hay lugares que guardan dolores muy viejos, y que la lógica de los libros no sirve de nada cuando te enfrentas a lo sobrenatural. Al final del ciclo escolar pedí mi cambio. No pude más. Hoy trabajo en una escuela más grande en la ciudad, pero cada vez que veo a una niña pequeña agachada jugando en el patio, el corazón me da un vuelco y el olor a tierra podrida me regresa a la nariz, recordándome que allá en el cerro, algo sigue esperando en el silencio de las tardes. Hay una cosa que la gente de la ciudad no entiende, y es que en la sierra, de noche, el silencio no es silencio, es otra cosa, es algo que respira. Y hay noches en que ese silencio se rompe de una manera que te congela la sangre y te hace entender que no estás solo, que nunca has estado solo. Lo que vas a escuchar pasó hace ya 30 años, en las faldas de la Sierra del Sur de Oaxaca, en un rancho apartado donde un hombre llamado Jacobo vivía con su esposa Susana, que estaba esperando su primer hijo. Lo que Jacobo encontró en ese sendero una tarde de lluvia fina, y lo que llegó a tocar su puerta esa misma noche, es algo que él nunca pudo explicar del todo, pero sí pudo describirlo. Y basta con escucharlo para que se te erice la piel, porque había una mujer de manto azul verdoso que no hablaba, que no respondía, que solo miraba, y que volvió de noche. Jacobo nació en San Mateo del Río, un pueblo chico enclavado entre cerros donde la neblina baja temprano y la gente aprende desde niña a rezar antes de dormir. No porque les enseñen el miedo, sino porque saben, de alguna manera que no se explica con palabras, que hay cosas que andan en la oscuridad y que es mejor no provocarlas. Cuando Jacobo tenía 32 años, construyó con sus propias manos una casa en un terreno que le heredó su abuelo. Un terreno alejado del pueblo, subiendo por un sendero de tierra entre pinos y encinos, donde el único ruido que se escuchaba era el viento y el canto de los pájaros en la mañana. A él le gustaba ese silencio. Le daba paz. Susana, su esposa, también lo quería así. Era una mujer tranquila, de carácter suave y risa fácil, que se había acostumbrado a la vida del rancho sin quejarse nunca. Cuando supo que estaba esperando su primer hijo, el gusto que sintieron los dos fue de esos que no caben en el pecho. Jacobo salía temprano a trabajar y regresaba con ganas de poner la mano en la panza de Susana para sentir cualquier movimiento. Eso era su mundo. Eso era todo lo que necesitaba. Fue un martes de octubre cuando todo empezó. Susana le pidió conserva de durazno, que se le había antojado desde hacía días. En el rancho no había, así que Jacobo ensilló su caballo, un alazán llamado Canelo que ya tenía años cargando con él por esos caminos, y bajó al pueblo a conseguirla. La compró sin problema, la envolvió bien en su morral, y emprendió el regreso antes de que oscureciera porque las nubes venían cargadas y olía a lluvia. El sendero de vuelta era angosto, bordeado de árboles altos que a esa hora de la tarde ya empezaban a verse oscuros contra el cielo plomizo. Canelo caminaba despacio, como siempre, con ese paso tranquilo que Jacobo conocía bien. Por eso notó de inmediato cuando el animal se tensó. Fue una tensión que subió por las riendas directo a las manos de Jacobo. Canelo frenó solo, plantó las patas en la tierra y resopló de una manera que no era su resoplido de siempre. Era un sonido distinto, uno que Jacobo nunca le había escuchado. Levantó la vista hacia adelante y la vio. Estaba parada en medio del sendero, a unos 20 pasos. Una mujer, alta, quieta como si fuera parte del árbol que tenía detrás. Vestía un manto largo de un color que Jacobo describió siempre como azul verdoso, de ese tono raro que tienen las plumas de algunos pájaros cuando les pega la luz. Un color que no parece de tela sino de otra cosa. Sostenía en las manos un rosario que colgaba entre sus dedos. Un rosario oscuro, de cuentas gruesas, de esos que se usan desde antiguo. Y su cara, eso fue lo que más le quedó grabado a Jacobo. Su cara era serena, no asustada, no enojada, solo quieta, con una serenidad que en lugar de tranquilizarlo lo perturbó de una manera que no supo explicar. Le recordó, y esto él lo dijo siempre con un poco de vergüenza porque no quería que sonara a blasfemia,
Le recordó las imágenes de la Virgen de Guadalupe que cuelgan en las capillas de por allá. Esa misma postura, ese mismo gesto de paz en el rostro, pero sin la calidez que tienen esas imágenes, sin lo que hace que uno se sienta protegido al verlas. Esta mujer daba lo contrario. Jacobo tardó un momento en hablar porque la sorpresa lo dejó sin palabras. Luego carraspeó y le dijo buenas tardes, que si necesitaba algo, que si andaba perdida por allá. La mujer no respondió, no parpadeó, no se movió. Solo lo miraba con esa expresión que no era expresión, esos ojos que veían sin parecer que estaban viendo nada en particular. Canelo no dejaba de resoplar y movía la cabeza de un lado a otro como queriendo decirle a Jacobo que se fueran. Jacobo le habló de nuevo a la mujer. Le preguntó de dónde venía, si era de algún rancho cercano. Nada. Solo ese silencio y esa mirada y ese rosario que colgaba inmóvil entre sus dedos, aunque el viento movía las ramas de los árboles. Fue entonces cuando Jacobo sintió algo que describió como un frío, que no venía del aire sino de adentro, que le subía del estómago al pecho sin que él pudiera hacer nada para detenerlo. Rodeó a la mujer dándole un espacio amplio, metiéndose entre los matorrales del lado del sendero para no pasar cerca de ella, y cuando ya la había dejado atrás, volteó una vez. La mujer se había arrodillado frente a un árbol grande que estaba a un costado del camino. Rezaba en silencio, o al menos movía los labios, y no volteó a verlo. Jacobo apuró el paso de Canelo todo lo que pudo hasta llegar al rancho. Le contó a Susana lo que había visto mientras cenaban. Ella lo escuchó seria, con la cuchara detenida a la mitad del camino, y cuando él terminó de hablar, le dijo que probablemente era alguna señora del pueblo que iba a cumplir una manda, que a veces la gente hacía eso, que andaba por los cerros rezando. Jacobo asintió porque quería creerle. Pero Canelo no se había puesto así nunca, ni siquiera cuando se encontraban víboras en el camino, y eso no se le iba de la cabeza. Esa noche cerraron bien la puerta, como siempre, pasaron el tranco de madera y Jacobo puso además una silla recargada contra la madera, sin saber muy bien por qué, solo porque algo en él lo pedía. Rezaron antes de dormir, también como siempre, y se acostaron. Susana se quedó dormida pronto. Jacobo tardó más mirando el techo de lámina mientras afuera empezaba a llover. No supo a qué hora se quedó dormido. Sí supo a qué hora lo despertaron. Eran pasadas las 2 de la mañana cuando escuchó los golpes. No eran golpes fuertes. Eso fue lo primero que lo heló. Eran golpes suaves, pausados, del mismo tamaño todos, como si alguien contara entre uno y otro antes de dar el siguiente. Sin apurarse, sin desesperarse. Solo eso, constante y quieto en la madrugada mientras la lluvia caía afuera. Jacobo se sentó en la cama despacio para no despertar a Susana, pero ella ya estaba despierta. Lo miraba con los ojos muy abiertos en la oscuridad, sin decir nada, y él supo que los dos habían escuchado lo mismo. Tomó el candil de la mesita, lo encendió con manos que no le temblaban todavía, y caminó hacia la puerta despacio. Los golpes seguían. Jacobo acercó el candil al umbral y miró por la rendija que quedaba entre la puerta y el marco de madera, y la vio. Estaba pegada a la puerta, la cara a centímetros de la madera, los ojos abiertos de par en par, mirando hacia adentro por esa misma rendija como si supiera exactamente dónde tenía que mirar para encontrarlo. Era la misma mujer del sendero, el mismo manto azul verdoso, oscuro y mojado por la lluvia, pero los ojos ya no eran los de antes. Las pupilas estaban dilatadas, enormes, negras como 2 pozos, y la expresión en su cara era algo que Jacobo no encontró nunca la palabra exacta para describir. No era furia, no era súplica, era algo vacío y al mismo tiempo lleno de una intención que él sintió en el pecho como una presión. Jacobo soltó un grito que se le quedó atorado en la garganta. No salió, solo se quedó ahí, convertido en un nudo, mientras él empujaba la puerta con todo su peso y le gritaba a Susana que se levantara, que rezara lo que supiera y no parara. Susana empezó a rezar desde la cama con voz temblorosa. El Padre Nuestro primero, luego el Ave María, luego todo lo que le salió. Y Jacobo sostenía la puerta con el hombro, con las 2 manos, con la rodilla,
sintiendo que del otro lado había una presión que no era la de un cuerpo humano empujando, sino algo diferente, una fuerza que venía en oleadas, que aflojaba y volvía, que aflojaba y volvía. Los golpes cambiaron. Ya no eran suaves. Eran más lentos todavía, pero más profundos, como si vinieran de otra parte. Y luego pararon de golpe, en medio de la nada. Y el único sonido que quedó fue la lluvia y la voz de Susana rezando, y la respiración entrecortada de Jacobo apoyado contra la puerta. No durmieron más esa noche. Se quedaron sentados en la cama con el candil encendido, rezando en voz baja hasta que el cielo empezó a aclarar del lado de los cerros. Cuando la luz fue suficiente, Jacobo abrió la puerta y miró afuera. No había nadie, pero en el lodo frente a la entrada había marcas, no de zapatos, no de guaraches. Algo que no terminaba de parecerse a nada conocido. Ese mismo día bajaron al pueblo a buscar a los padres de Jacobo. La madre de él, Doña Refugio, era una mujer que había vivido toda su vida en la sierra y que sabía leer en las historias de la gente cosas que otros no veían. La escuchó a Susana describir todo sin interrumpirla, y cuando Susana terminó, Doña Refugio se quedó un momento quieta y luego dijo, con una calma que era más aterradora que el susto, que eso que había llegado a su puerta no era una mujer, que andaba detrás del bebé, que había entidades que rondaban a las mujeres embarazadas porque los niños que todavía no nacen tienen algo que esas presencias quieren, una pureza, una luz, algo que ellas no tienen y que buscan. El padre de Jacobo, don Eustaquio, no habló mucho, solo asintió. Agarró 4 cuchillos de mango negro que guardaba en un cajón y los llevó al rancho esa misma tarde. Los enterró en las 4 esquinas del terreno, con el filo hacia abajo, diciendo en voz baja palabras que Jacobo no alcanzó a escuchar bien. Doña Refugio recorrió toda la casa con un frasco de agua bendita, rociando los marcos de las puertas, los marcos de las ventanas, cada rincón, mientras rezaba sin parar. Esa noche durmieron en el rancho de los padres, y la noche siguiente también. Cuando volvieron a su casa 3 días después, algo había cambiado. No en la casa, que estaba igual, sino en el aire alrededor. Jacobo lo describía diciendo que antes de eso el silencio del rancho era un silencio vivo, y que después era un silencio distinto, más tranquilo, como si algo se hubiera ido y hubiera dejado el lugar en paz. No volvieron a escuchar golpes. No volvieron a ver a la mujer del manto azul verdoso. 4 meses después, Susana dio a luz a un niño al que llamaron Agustín. Nació sano, llorando fuerte desde el primer momento, con los puños apretados como si ya estuviera listo para pelear con lo que fuera. Jacobo lo cargó esa noche y se quedó un buen rato mirándolo, sintiendo que ese peso pequeño en sus brazos era lo más importante que había tenido nunca. Pero nunca olvidó lo de esa noche. Nunca dejó de pensar en los golpes pausados en la puerta, en los ojos con las pupilas enormes mirando por la rendija, en la presión que venía en oleadas del otro lado de la madera. Y lo que siempre decía cuando le preguntaban era esto, que en la sierra uno aprende que hay cosas que andan buscando, que no todo lo que se acerca a tu puerta de noche tiene buenas intenciones, y que un bebé que todavía no nace es como una llama encendida en la oscuridad, y que la oscuridad siempre se mueve hacia la luz.